Buenas noches a todos y a todas. Este es un seminario virtual organizado por IES y la CGTP en torno al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un tema que hoy en día está en la agenda social y política de nuestro país. Lo que nos obliga como sociedad civil es a poder interactuar y fundamentalmente articular como sociedad civil en qué mensaje queremos dar, porque es importante la ratificación por el Congreso de la República de este Acuerdo de Escazú. Gracias compañeros, compañeras de la CGTP por la invitación. Yo me voy a encargar, digamos, de los aspectos más bien introductorios y generales. Sobre lo planteado, creo que el acuerdo de Escazú y la necesidad de la ratificación del acuerdo es fundamental en el país para poder garantizar derechos, ¿no? El acuerdo es fundamentalmente, como lo ha dicho ya nuestro compañero Juan Carlos Ruiz, abogado especialista del Instituto de Defensa Legal, es un acuerdo de derechos humanos, es un tratado de derechos humanos que consolida, ¿no es cierto?, un conjunto de acuerdos y tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional. Por eso voy a textualmente señalar el objetivo del Acuerdo de Escazú para que no se diga que se trata de una interpretación, para a partir de eso señalar la importancia de este acuerdo, ¿no? El Acuerdo de Escazú, el objetivo que se plantea es el de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y del desarrollo sostenible. ¿Por qué su importancia, no? Primero porque es un instrumento jurídico, como ya lo hemos dicho, de derechos humanos, pionero en materia ambiental, ¿no es cierto? Y porque además garantiza los derechos de las defensoras y de los defensores de derechos de pueblos indígenas como un componente también de importancia. Sus beneficiarios son los pobladores y las pobladoras de nuestra región, ¿no? De la región de América Latina, ¿no? En particular los grupos más vulnerables y los pueblos, digamos, ancestrales, históricos de la región. Su objetivo es el derecho de garantizar a todas las personas tener acceso a la información de manera adecuada y oportuna, ¿no? De participar de manera significativa en las decisiones que afectan a sus vidas y al entorno, y acceder a la justicia cuando estos derechos han sido vulnerados. Eso es fundamental. Esto es parte de lo que ha sido y es la agenda de los movimientos sociales en la región y en el país, es parte de lo que es la agenda de la CGTP, es parte de lo que es la agenda de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de todo movimiento social y ciudadano en el país, ¿no? Entonces, este acuerdo se propone justamente garantizar esos derechos y la necesidad de participar y la necesidad de ser informados, ¿no es cierto? Y la necesidad de que en caso se violenten los derechos de estas comunidades, sectores, trabajadores, indígenas, etc., ¿no es cierto?, tengan que ser debidamente tratados por la justicia. La justicia tiene que garantizar los derechos que han sido vulnerados, ¿no? En ese sentido, este acuerdo es importante porque no ha tenido precedentes en la región. Se abordan aspectos fundamentales de la gestión de la protección del medio ambiente desde una perspectiva regional. O sea, no es un tema particular, digamos, a un gobierno o a un país, sino es un tema, digamos, regional, de compromiso regional. Se regulan los derechos a la información, a la participación pública y a la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales. Y aquí me detengo porque en el caso de la Amazonía,
uno de los grandes problemas que enfrenta en estos momentos es la tala ilegal, es la deforestación y son las actividades ilegales que están atentando contra la naturaleza. Y no solo las actividades ilegales, porque también podemos hablar del extractivismo y la actividad de los hidrocarburos que también la afecta de manera bastante seria, sin posibilidades, como han demostrado algunos estudios, de reparación del medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón, el acuerdo regional de Escazú es sumamente importante. Tenemos que tener bastante claro que el Perú ya firmó el acuerdo de Escazú, y no solo lo ha firmado, sino que ha sido uno de los países, digamos, animadores de la importancia de este acuerdo. Lo hemos firmado formalmente el 27 de septiembre del 2018, ¿no es cierto? Y en adelante ya somos uno de los países, digamos, signatarios de este tratado. Queda hacia adelante el tema de la ratificación, que como saben ustedes, esta es una competencia que corresponde al Congreso. Lo que indica el propio acuerdo sobre la firma, la ratificación, aceptación, aprobación y adhesión del tratado es lo siguiente. Uno, el presente acuerdo está abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe, incluidos en el anexo 1, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020. Algunas personas confunden y piensan que nosotros tenemos un plazo perentorio este próximo 26 de septiembre, y no es así porque el Perú ya es un país signatario, es un país que ha firmado este acuerdo, ¿no? El acuerdo, seguidamente, se indica, está sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los estados que lo hayan firmado. Estará abierto a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe, incluidos en el anexo 1, ¿no? Como lo han firmado a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo de la firma del acuerdo. Entonces, después de haber sido países signatarios, queda pendiente la ratificación. No hay un plazo determinado para ratificar como eventualmente puede haberse creído. Esto nos parece importante porque estamos frente a la firma y a la suscripción de un tratado de derechos humanos que adquiere rango constitucional como todos los tratados de derechos humanos suscritos por el país, y entonces corresponde luego al Congreso su ratificación, ya habiendo una opinión favorable del Ejecutivo, y no solo el Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, entre otros, ¿no? Este informe técnico sobre la importancia de la suscripción del acuerdo y su ratificación ha sido alcanzada hace cerca de un año por el Ejecutivo al Congreso, y este es un informe no solo del Ejecutivo, sino es un informe del conjunto de poderes del Estado. Paso al segundo punto, el tema de defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, ¿no? Lo veo rápidamente de acuerdo al tratado, pero lo conceptualizamos inmediatamente. Cada parte, o sea, cada país tiene que garantizar un entorno seguro y propicio para las personas y grupos de organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos, ¿no? Entiéndase que, por ejemplo, nosotros somos activistas, defensoras de los derechos humanos. Ustedes, como Central General y como sindicalistas, son defensoras de los derechos laborales de las y los trabajadores en el país, ¿no? Cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer y proteger, promover los derechos de todos los defensores de derechos humanos en cada parte, en cada país miembro del acuerdo. Cada parte tomará medidas apropiadas
efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones. Me parece relevante esto en un contexto en el que las economías ilegales en nuestra Amazonía, por ejemplo, están atentando contra la vida de defensores del medio ambiente, fundamentalmente indígenas, ¿no? Y acá yo hago un paréntesis porque sí me parece que tenemos que colegir, relacionar, ¿no? La experiencia de los pueblos indígenas como lo es también la experiencia de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, ¿no es cierto?, que han pasado por la misma experiencia de vulnerabilidad, acoso y crimen por parte de la criminalidad organizada. En ese sentido, desde la coordinadora reconocemos, ¿no es cierto?, en construcción civil el hecho de haber logrado a través de una sesión, una audiencia en la Comisión Interamericana, haber logrado que la Comisión Interamericana, junto con los casos de atentado y muerte sufridos por los trabajadores de construcción civil a manos del crimen organizado, así como el de los defensores indígenas, porque fue la audiencia sobre trabajadores de construcción civil y defensores indígenas, la Comisión decidió, ¿no es cierto?, recomendar al Estado peruano la necesidad de generar un protocolo de protección para las y los defensores de derechos humanos en el país. Y efectivamente eso, después de casi 4 o 5 años de la audiencia producida, recién se ha empezado a implementar y hoy contamos que aún siendo insuficiente, contamos con un instrumento que justamente nos permite garantizar estos 3 elementos sobre derechos que tienen que ver con las y los defensores del medio ambiente, las y los defensores de pueblos indígenas. Es decir, el tratado no está inventando condiciones nuevas, pero sí está resumiendo un marco, en un marco constitucional, en un tratado de derechos humanos, aquellos elementos que están, digamos, en distintos campos, aspectos, recomendaciones, normativos. Y esto nos parece fundamental y en esto, tenemos que decirlo, hay parte de la historia de ustedes, porque el tratado, el protocolo, que cuenta, que hoy día cuenta país tiene, y que tiene que fortalecerse, obviamente, es parte de una exigencia y demanda que han hecho trabajadores y han hecho liderazgos de los pueblos indígenas ante la Comisión Interamericana. La última parte para cerrar. Hay algunos aspectos relevantes de cara a la ratificación del Acuerdo de Escazú que tenemos que tener muy claro, ¿no? No estamos frente a un tratado que reconoce nuevos derechos y que está ampliando, digamos, un horizonte de derechos que antes no teníamos, ¿no? Eso nos parece importante porque todos los derechos, así como los derechos de las y los defensores de derechos humanos, ya han sido reconocidos en la Constitución y en otros instrumentos internacionales que tienen rango constitucional, ¿no? De repente, como señala nuestro compañero Juan Carlos Ruiz, podríamos decir que en materia de defensores, ¿no?, estaríamos ante el primer reconocimiento de rango constitucional, porque lo que tenemos hasta este momento, como he señalado, es el protocolo. Lo segundo, nos parece fundamental el acuerdo, permite el desarrollo de instrumentos en favor del derecho a la información, a la participación y acceso a la justicia. Tenemos dificultades para esto, aún en la actualidad. Tenemos dificultades para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Tenemos dificultades para que efectivamente se haga la consulta previa de manera debida antes, durante y después de cualquier experiencia de emprendimiento que pudiera haber. También es importante señalar que el Poder Ejecutivo, y esto ya lo hemos dicho, ya decidió suscribir el acuerdo y ya informó de esa manera al Congreso Nacional, ¿no? Y expresó su opinión al gobierno y no puede ahora dar marcha atrás. Los actos de retroceso no tienen ningún valor jurídico porque ya el Estado peruano, en documento cursado por el Premier y el Presidente de la República, han informado sobre la postura de todos los poderes del Estado.
¿no? Entonces, en este sentido, ya el Ejecutivo tomó la decisión de suscribir el acuerdo, y cualquier retroceso es simplemente una anomalía, no se puede dar marcha atrás. Entonces, con esto, el acuerdo está en manos del Congreso, es competencia del Congreso su ratificación, ¿no es cierto? Y ya es así, y lo conocemos, lo sabemos todas y todos, ¿no? Finalmente, lo que podemos señalar también para cerrar esta parte es que el gobierno no puede impedir al Congreso ejercer su competencia de ratificación de tratados. Lo que nos parece en estos momentos grave es que después de haberse informado, ¿no es cierto?, con un voluminoso documento sobre la opinión técnica de los distintos poderes del Estado frente al Congreso de la República, afirmando la necesidad, la importancia de un tratado que es irrenunciable porque ya se suscribió y porque es además un tratado de derechos humanos, ¿no es cierto? Nos parece un despropósito que haya una campaña y que el actual ministro de Relaciones Exteriores, pues por el premier saliente cateriano, haya tomado la decisión activamente de oponerse a la ratificación de este acuerdo, ¿no? Entonces, esto nos parece algo que estaría, digamos, lesionando la institucionalidad y los propios procedimientos, digamos, institucionales, de acuerdo a nuestro marco normativo, ¿no? No se estaría respetando el reparto de competencias, o sea, eso es lo que estaría haciendo en estos momentos el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a la fase en la que se encuentra ya el proceso de ratificación del tratado, pues ya está en manos del Congreso, y esto podría tomarse como una injerencia en el reparto de las competencias constitucionales entre los distintos poderes del Estado. Solo haría una reflexión final, porque en estos momentos hay campañas muy fuertes para desprestigiar este acuerdo. Eso va a ser motivo de la exposición final de Carol, pero sí nos preocupa que un recurso, un instrumento fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, para la protección del medio ambiente, para la garantía de las y los defensores de derechos humanos que en estos momentos en la Amazonía están siendo perseguidos, están siendo muertos, están siendo criminalizados por las actividades que realizan, no cuente con un instrumento de protección de esta naturaleza. Nos parece que corresponde a la sociedad civil, al movimiento social organizado, al movimiento de derechos humanos, a los trabajadores, a las compañeras feministas, ¿no es cierto?, tener que cerrar filas con que el Estado se convierte efectivamente en un Estado garante de derechos, y este acuerdo, ¿no es cierto?, plantea al conjunto de la región contar con un instrumento para ese fin. Con esto cierro. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias a todos y todas por la asistencia y por el interés en esta herramienta. Mi nombre es Francisco Rivas Plata, yo soy abogado de Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR. Trabajo específicamente en el programa de justicia ambiental de DAR. El contenido de la presentación se centra básicamente en un contexto general de la discusión, es decir, en el marco de qué se está dando la discusión, de qué procesos internacionales. Obviamente todo el mundo conoce que estamos en una etapa terrible a nivel mundial en cuanto a salud por el tema de la pandemia, pero a partir de esta realidad se han visto debilidades institucionales que también se han replicado en las solicitudes de acceso a la información a algunas instituciones públicas, que obviamente es entendible por este contexto de pandemia, ¿no? Luego, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? ¿Por qué es importante el Acuerdo de Escazú? Y bueno, finalmente y muy rápidamente, ¿en qué vamos? Entonces, en relación al contexto sobre la transparencia y acceso a la información, aquí quiero mostrarles algunos datos de cómo la transparencia y el acceso a la información ha sido relativizado en este contexto de pandemia. Países como Nicaragua, Colombia, Argentina, México, El Salvador, Bolivia,
han recibido solicitudes de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que aquellos procesos o trabas para el acceso a la información sean superados en este marco de pandemia y específicamente aquella información referida a la salud. En el caso nuestro, también ha habido plazos mayores para las solicitudes de acceso a la información, pero también suspensiones en el cómputo de los plazos, ¿no? En relación al otro punto, que luego les voy a comentar específicamente que toca el Acuerdo de Escazú, la protección de los defensores de derechos, como lo ha mencionado Tito, nosotros a nivel latinoamericano somos la región que mayor impacto por persecución y asesinato a defensores ambientales tenemos a nivel mundial. Más del 60% de personas defensoras asesinadas a nivel mundial son personas de nuestra región latinoamericana. Y más del 60% de estas personas se dedican a actividades relacionadas con la protección de la tierra y el medio ambiente. Son aquí datos muy específicos, muy claros sobre esta situación. Colombia es el país con mayor probabilidad de muertes por el ejercicio de derechos relacionados al territorio y al medio ambiente. Luego Brasil, pero también nuestro país está dentro de los 5 países más peligrosos en este sentido. Y en este marco de peligrosidad, de falta de transparencia, el Acuerdo de Escazú aparece como una alternativa para la mejora de la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia, pero también la protección de defensores de derechos humanos. Rápidamente quiero comentarles cuál es el antecedente del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú recoge varios instrumentos de derechos humanos, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, incluso tiene cláusulas referidas específicamente a los pueblos indígenas, por lo que también creemos que recoge y considera las cláusulas relacionadas al convenio 169 de la OIT, pero específicamente su antecedente más claro está en la Declaración de Río de 1992 y específicamente en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que ya incluye la necesidad de desarrollar estos 3 derechos de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental, justamente para fortalecer la gestión ambiental y lograr el desarrollo sostenible, que finalmente es el concepto que maneja varias de las acciones de nuestro país, ¿no? ¿Y por qué es importante el Acuerdo de Escazú? Es el primer tratado en el mundo en contener disposiciones vinculantes de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, pero además ha sido un tratado que ha sido bastante innovador en cuanto a sus procesos de negociación. ¿Por qué? Porque no solamente ha sido involucrado el Estado, sino también se ha involucrado a la sociedad civil, se ha involucrado de cierta manera también al sector empresarial, y se ha logrado un documento consensuado con cláusulas que, como bien se ha señalado en varias oportunidades, nuestro país ya desarrolla o ha desarrollado a partir de nuestra legislación interna, pero lo cual no implica que no debamos ratificar este tipo de tratado de derechos humanos, porque cuando un país ratifica un tratado de derechos humanos, además de identificar las potencialidades mejoras de su normativa, se obliga a no retroceder. Es decir, si tenemos una ley de transparencia, si tenemos una ley de participación en la elaboración de estudios de impacto ambiental, por ejemplo, este tipo de herramientas internacionales tienen como objetivo no retroceder en la protección de este tipo de derechos. Entonces, para centrarnos ya en los beneficios del Acuerdo de Escazú o de la ratificación del Acuerdo de Escazú, reconoce y detalla derechos que garantizan el desarrollo de otros derechos. La transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia, todos estos derechos
son derechos que de por sí son derechos humanos, derechos fundamentales, pero que también son derechos conocidos como garantistas porque garantizan el desarrollo de derechos a la salud, de derecho a la vida, del derecho a un ambiente sano, etcétera. Y esto se logra a partir justamente de un proceso de fortalecimiento de la transparencia para evitar la corrupción, un proceso de fortalecimiento de la participación para evitar conflictos ambientales y mejores procedimientos de acceso a la justicia para que los ciudadanos sientan que hay garantías de parte del Estado al momento de defender sus derechos. El siguiente punto que quería mencionarles en relación a los beneficios de la ratificación del Acuerdo de Escazú es que la información y la participación, como ya se los acabo de mencionar, tienen como objetivo evitar conflictos socioambientales. Y aquí hay un dato bastante particular porque la Universidad de Harvard ha estimado que los conflictos sociales pueden llegar a representar un costo de 20 millones a la semana para proyectos mineros de entre 3.000 millones y 5.000 millones. Obviamente se considera información también de nuestro país. Fortalece el marco aún en construcción a nivel nacional para la defensa de defensores de derechos en materia ambiental. En este sentido, si bien a nivel nacional ya se han estado avanzando en la elaboración de algunas herramientas como el protocolo de defensores de derechos humanos publicado por el Ministerio de Justicia en enero del 2018, este tipo de herramientas como el Acuerdo de Escazú lo que buscan justamente es dotar de un ámbito mayor a la elaboración de una herramienta de esas características y darle seguridad y darle garantía en su elaboración. Actualmente estamos en un proceso de elaboración del registro de defensores de derechos humanos y también se está desarrollando en un proceso participativo donde está participando, valga la redundancia, sociedad civil, pero también el sector privado y el sector estatal. Y esto se enmarca, obviamente, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que tiene una vigencia de 5 años, desde el 2018 al 2021. Fortalecimiento de la justicia ambiental. Una de las características o de las principales características del acceso a la información es que tiene como objetivo fortalecer la justicia ambiental. Y en este sentido, es importante mencionar que ya en nuestro país existen las fiscalías especializadas en materia ambiental que tienen un trabajo bastante arduo de la persecución, de la prevención del delito a nivel nacional. Son 54 fiscalías especializadas en materia ambiental que, como les digo, tienen un trabajo bastante fuerte, pero todavía es necesaria la especialización de los jueces y específicamente, en general, mejor dicho, de los juzgados para atender casos relacionados al medio ambiente, pero también aquellos casos que se refieren a la defensa de derechos territoriales y ambientales porque implican un relacionamiento con un sector de la comunidad que es altamente vulnerable. Se corrigen las brechas de información y participación que en la práctica se dan, ¿no? Lo va a mencionar seguramente Carol en la exposición sobre mitos y verdades que han circulado en relación al Acuerdo de Escazú, pero de manera general, si bien tenemos unas normas que desarrollan los derechos del Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de Escazú está pensado en aquellos países que no tienen normas que aseguren garantías mínimas, ¿no? Como el nuestro. Y en el caso de nuestro país, identificar aquellas brechas que todavía pueden mejorarse, ¿no? Y no retroceder en aquellas herramientas que ya hemos suscrito. Entonces, si nosotros vamos a campo, tenemos una ley de participación ciudadana, tenemos una ley de consulta previa, pero si vamos a campo nos vamos a dar cuenta que los talleres participativos todavía adolecen de serios problemas de interculturalidad, de recoger los comentarios de las personas, de los enfoques, el enfoque de derechos y de asegurar una participación adecuada de estas comunidades, ¿no? En su lengua y de acuerdo a sus características. Yo quería explicarles de manera general cómo va el progreso del Acuerdo de Escazú. Cada uno de los países tiene un proceso interno diferente y un contexto diferente, ¿no? A nivel general, 22 países han firmado el Acuerdo de Escazú, 9 países lo han ratificado y se necesitan 11 países para la entrada en vigencia
del Acuerdo de Escazú. Nuestro país está ahora actualmente en proceso de discusión para la ratificación de ser el caso del Acuerdo de Escazú por parte del... primero se aprueba por el Congreso y luego se ratifica por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo ya hizo un análisis sobre los beneficios del Acuerdo de Escazú, donde han participado una serie de sectores, no solamente el Ministerio del Ambiente, sino también han acercado su opinión favorable en muchos casos, en la mayoría de los casos, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, Energía y Minas, el Ministerio de Cultura, ya estoy repitiendo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Transportes, Producción, etcétera, ¿no? Y la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores también, ¿no? Que fue acercada junto con el informe para el análisis de la aprobación a la Comisión de Relaciones Exteriores el año pasado, el segundo semestre del año pasado, y este año ya se está discutiendo en la Comisión de Relaciones Exteriores. El plazo de septiembre, como lo mencionó Tito, es para aquellos países que no han firmado el Acuerdo de Escazú, es decir, para aquellos países como nosotros que hemos ya firmado el Acuerdo de Escazú, no se aplica el plazo señalado en el acuerdo. Buenas noches con todos y con todas. Nosotros nos hemos organizado para poder compartir con ustedes y poder absolver y resolver algunos mitos que se han tejido en torno a la implementación del Acuerdo de Escazú en este proceso de contracampaña que se ha venido gestando durante los últimos 4 o 5 meses en contra del acuerdo. Es importante señalar que la adopción del acuerdo, la redacción del texto del acuerdo es un proceso que data, como han mencionado mis colegas, aproximadamente desde el año 2012, han sido casi 6, 7 años de un intenso debate en torno a la adopción del acuerdo. Y realmente es sorprendente que el acuerdo haya tomado tanta importancia y se haya puesto sobre la mesa y en la agenda pública y en la agenda política en los últimos 4 meses. Eso es importante, y es importante el debate interno, el debate nacional, el debate descentralizado, pero siempre creemos nosotros que sobre la base de una información concreta, en este caso, que los argumentos y contraargumentos se desprendan de la propia lectura del Acuerdo de Escazú, de la interpretación del acuerdo, más no generando una corriente de desinformación que no hace más que afectarnos como país, porque nos genera retroceder en el debate y tal vez en vez de concentrarnos en los beneficios y atributos del acuerdo y en cuál es la brecha de implementación, nos tenemos que centrar también en atender estos mitos y algunas falsedades que se han ido tejiendo en los últimos meses. Entonces, nosotros hemos identificado algunos mitos que han sido las constantes y los patrones que se han venido repitiendo en los últimos meses. El primero de ellos es que el Acuerdo de Escazú es un tratado radical, ¿no? Que es producto de una imposición, que es producto de los intereses de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, o que es producto del ejercicio del poder público de otros países sobre el Perú. Y esto es totalmente falso. Podemos decir que el proceso del Acuerdo de Escazú, y como lo ha mencionado también Francisco, es producto de un proceso ponderado, es producto de un proceso transparente, que ha tenido un mecanismo incluso de negociación muy particular, porque incluyó la representación del público de manera validada dentro del proceso de negociación, y por eso podemos decir que el resultado final, el texto redactado del Acuerdo de Escazú, es producto de un proceso legítimo, validado, un proceso lo suficientemente participativo, que no representa ninguna imposición a los países, que luego los países han podido en el ámbito interno conversar, evaluar, y de hecho en el caso peruano se cuenta con hasta 13 informes favorables que dieron lugar a la suscripción del Acuerdo de Escazú, que dio lugar a que como Estado peruano, como unidad del Estado, se quiera adoptar el acuerdo.
Efectivamente, ahí es parte del proceso de Escazú, no es un proceso improvisado, no es un proceso emergente, no es un proceso que se ha dado en el marco de la pandemia, no es un proceso que surja solamente de ciertos países que ejercen cierto poder en la comunidad internacional. Este proceso, además, el Acuerdo de Escazú es la materialización de un principio de derecho ambiental, de derecho internacional, que se encuentra recogido en la Declaración de Río y que es el principio 10 sobre los derechos de acceso. El proceso ha sido impulsado y tuvo como secretaría del proceso de negociación a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que fue la CEPAL y que dio lugar a impulsar el proceso de negociación. Este es el alcance y el contenido del principio 10, que justamente es un principio inspirador, es un principio de criterio que sirve para ejercer luego un proceso regulatorio, un proceso normativo que se materializaría luego en el Acuerdo de Escazú. Estos son los espacios de negociación, también hubo reuniones preparatorias, también hubo espacios virtuales, de hecho Perú fue sede de una de las reuniones físicas del Acuerdo de Escazú. Luego tenemos que otro de los grandes mitos que se han mencionado es que el acuerdo solo considera a las ONGs como los grandes beneficiados del acuerdo. Y esto es mentira, porque uno de los temas más importantes y de los aspectos claves que menciona el acuerdo es que el acuerdo busca que nadie se quede atrás, y esto implica y ejerce y le da un rol protagónico a las poblaciones vulnerables. El acuerdo no ha sido impulsado por las organizaciones no gubernamentales, de hecho hemos participado en el proceso, pero no como directos beneficiarios, sino buscando una mejor redacción del acuerdo en todo el proceso. El beneficiario del acuerdo, los beneficiarios del acuerdo es un público indivisible, somos todos y todas beneficiarios de los distintos países quienes nos beneficiaremos con la puesta en marcha y la implementación, con la entrada en vigor de los acuerdos, del acuerdo. Obviamente el acuerdo está enfocado en atender a los grupos y comunidades más vulnerables. De hecho, el tema de defensores y defensoras en derechos humanos en asuntos ambientales es un grupo privilegiado en términos de protección y en términos de defensa y de establecer un marco jurídico especial en el marco del artículo 9 del acuerdo. Entonces, tampoco es cierto que el acuerdo tiene un benefactor específico y que no es algo que se desprenda de la lectura en sí misma del acuerdo. Lo que les comentaba, ¿no? Uno de los temas más importantes es que el acuerdo busca no dejar a nadie atrás, y cuando hace referencia a los 3 tipos de derechos en asuntos ambientales, que es el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación pública y el derecho de acceso a la justicia, los beneficios que se generarían serían indistintos. Un beneficiario también es obviamente el propio Estado, porque lo que el acuerdo promueve es la colaboración y la cooperación técnica entre los países para poder elevar los niveles de implementación de los derechos de acceso y obviamente los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Francisco ya mencionó el tema de defensores ambientales, pero creo que es importante también este tema que tiene que ver con otro que les voy a mencionar más adelante, pero que se ha ido esbozando en los distintos espacios de las contracampañas y donde muchos de nosotros también hemos podido participar, y es que el acuerdo pretende quitarle este poder público a las naciones, ¿no? Y esto es algo que también es falso. El acuerdo lo que busca es mejorar los niveles de democracia ambiental entre los países. Muchos de los argumentos, que no recuerdo si lo he puesto en esta presentación, pero están asociados a que si nosotros ya contamos con determinadas normas en materia de participación pública, si ya contamos con una constitución que reconoce el derecho a la participación ciudadana, si ya contamos con una ley y un reglamento vinculado a la transparencia y el acceso a la información, y contamos con garantías constitucionales como el habeas data, que si ya contamos con avances en el tema de justicia ambiental, entonces ¿por qué Perú necesita reconocer, suscribir, ratificar? ¿Por qué necesitó suscribir y por qué necesita ratificar el Acuerdo de Escazú? Y la respuesta es porque el Perú aún tiene una importante brecha de implementación de derechos, y aunque existe un reconocimiento formal, un reconocimiento textual, un reconocimiento legal, esto no asegura que haya un verdadero reconocimiento en el proceso de implementación de derechos. Es decir, nosotros estamos en una etapa en que hay una suerte de reconocimiento de los derechos de acceso, pero aún
darle la sustantivización necesaria a estos derechos para hablar de que estos derechos son ejercidos por la ciudadanía, todavía es una deuda pendiente, y lo que va a buscar el acuerdo, lo que busca el acuerdo es mejorar los niveles de implementación. De hecho, el acuerdo promueve la cooperación técnica para que los países puedan elevar sus niveles de implementación y aprender de cómo otros países vienen implementando uno u otro derecho. A su vez, el Acuerdo de Escazú confirma este multilateralismo regional. Lo que busca es crear un orden común, una articulación regional, buscar estándares regionales, porque nosotros somos parte de una comunidad internacional, y promover la cooperación sentando las bases de apoyo entre uno y otros países, ¿no? Entonces, de hecho, el acuerdo promueve la creación de una instancia que es la Comisión de Seguimiento a la Aplicación del Acuerdo, que no es una instancia punitiva, que no es una instancia sancionadora, que no es una instancia contenciosa, que es una instancia que justamente busca la cooperación técnica interregional. Otro argumento asociado a que el acuerdo va a paralizar las inversiones mineras y otro tipo de inversiones y las relacionadas también al aprovechamiento de los recursos naturales. Lo que podemos decir es que el acuerdo de Escazú es más bien una oportunidad, porque cuando pensemos en los factores que en estos momentos inciden negativamente en la paralización de estas inversiones, justamente pensamos en que mecanismos como la participación pública no tomaron el lugar que debieron en su momento, que fueron vistos como procesos meramente procedimentales y que no se le dio el enfoque de derechos humanos que amerita la implementación de que no solamente es una etapa, sino que es un derecho que tiene que ser ejercido por la ciudadanía, que va a ser impactada en el ámbito de un proyecto de inversión. Entonces, a lo que podría ayudar Escazú y la implementación del acuerdo es a gestionar anticipadamente estos conflictos sociales con mejores niveles de democracia y de transparencia, a legitimar la decisión pública e incluir a la ciudadanía en etapas estratégicas de la decisión y no postergar su intervención para etapas donde la decisión pública ya haya sido adoptada. Francisco ya ha comentado el tema del índice de conflictos socioambientales en el país, y no queda duda de que la gestión del conflicto socioambiental es una tarea pendiente por parte del Estado peruano. Asimismo, cuando hablamos de democracia y hablamos de ambiente, solemos verlo como aspectos dicotómicos, aspectos divorciados del desarrollo económico. Cuando hablamos de sostenibilidad, no solemos asociarlo o pensarlo al tema de inversiones o al tema de desarrollo económico, y ahí estamos en un error, ¿no? Pensar en lo ambiental como algo residual, como algo marginal, como algo secundario, es lo que nos lleva a no interiorizarlo desde una etapa temprana en los distintos niveles de intervención y decisiones públicas. Y de hecho, las recomendaciones de la OCDE en la evaluación de desempeño ambiental que se llevó a cabo en el año 2015-2016 en el caso peruano, dan cuenta de que Perú tiene que elevar una serie de temas que están asociados justamente a información ambiental, a transparencia, a participación ciudadana activa, constructiva, al mejorar la eficacia de la participación ciudadana y a mejorar nuestros niveles de justicia ambiental, creando instancias especializadas y mejorando las capacidades de soporte técnico de nuestra administración de justicia. Y aquí tal vez estamos ante uno de los argumentos más fuertes en contra del Acuerdo de Escazú, y tiene que ver con Escazú atentando la soberanía nacional. Y nosotros hemos podido ver que este argumento se repite más o menos en tres dimensiones: la pérdida de soberanía asociada al territorio, la pérdida de soberanía asociada a la gestión, al poder sobre los recursos naturales, y la soberanía asociada al hecho de que nos vamos a someter a instancias internacionales para resolver los conflictos derivados del acuerdo. Y aquí es importante señalar que el acuerdo, de manera expresa, y bueno, estas premisas obviamente son falsas, porque el acuerdo de manera expresa señala que se garantiza el respeto a la soberanía permanente de los estados y a la igualdad soberana de los estados. De hecho, son principios orientadores que
inspiran y que van a servir de criterio de interpretación a la aplicación del acuerdo. El acuerdo no contempla ninguna disposición expresa sobre la pérdida de dominio eminencial, de este dominio que ejerce el Estado sobre nuestros recursos naturales. Los recursos naturales van a seguir y van a mantenerse como patrimonio de la nación, y va a ser el Estado el que continuará ejerciendo un poder público sobre esos recursos naturales y asignando derechos de administración, derechos reales sobre esos recursos a través de distintos mecanismos como la concesión, los contratos de licencia, etc. Y los recursos naturales también serán parte de este poder económico que ejerce el Estado sobre los mismos. De hecho, en la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su informe sobre la opinión del Acuerdo Escazú, mencionó que la Dirección General de Tratados consideran que el acuerdo es un instrumento internacional que versa sobre derechos humanos y que no contiene disposiciones vinculadas ni a defensa nacional, ni a soberanía, ni a dominio territorial, ni a obligaciones financieras. Entonces, ahí ha sido expresa la Dirección General de Tratados al mencionar que aquí el tema de soberanía no está bajo ningún ángulo comprometido. Y lo que ya les había adelantado es que el acuerdo promueve esta cooperación, esta colaboración entre los países y que promueve incluso frente a situaciones de discrepancia entre la interpretación de las partes, que son los estados, al acuerdo, promueve las acciones de cooperación. El tema de someternos o no ante tribunales internacionales, de hecho es algo que el Perú ya puede hacer frente al agotamiento de las vías internas y cualquier afectación de nuestros derechos humanos y de nuestros derechos ciudadanos y constitucionales que se puedan ver vulnerados. Nosotros como ciudadanía podemos acceder, luego de que se han agotado las vías internas nacionales, poder acceder ante la Comisión, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es algo generado a partir del acuerdo. El acuerdo no promueve la cooperación. De hecho, el acuerdo lo que promueve es que se mejoren y fortalezcan el derecho de acceso a la justicia ambiental, es decir, que encontremos soluciones de defensa de nuestros derechos en nuestro propio territorio. Esto es lo que les comentaba sobre las cortes internacionales. Y finalmente, el acuerdo sostiene que la Amazonía es patrimonio común de la humanidad. El acuerdo no hace referencia a la Amazonía, de hecho, al ser un acuerdo regional y al ser un acuerdo donde no todos los países tienen territorio amazónico, mal podría el acuerdo referirse a un territorio, a un bioma específico, como es en este caso la Amazonía. Entonces, ¿qué sí es el Acuerdo de Escazú? Es un instrumento de cooperación internacional, es un instrumento de cooperación técnica, busca un orden común, busca una articulación regional, mejorar estándares regionales para poder elevar nuestros niveles de desempeño, niveles de implementación en materia de derechos de acceso. Y es un instrumento innovador porque incluye principios como el principio pro homine, que lo que busca es que toda la interpretación en torno a los derechos de acceso y derechos ambientales sean siempre pensando en la persona, en el ser humano como un fin en sí mismo, y porque hace referencia también a elevar los niveles de protección a un grupo desatendido, en situación de vulnerabilidad, en situación de amenaza, como son los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Y lo que sí va a hacer Escazú es un piso sobre el cual el Estado tiene que promover mejores niveles de implementación y derechos de acceso. Es decir, después de Escazú, el Estado tiene una tarea dependiente de desarrollar y de crear un marco operativo de los derechos de acceso, siempre en mejora y evitando cualquier retroceso, evitando cualquier flexibilización. Entonces, para nosotros, el Acuerdo de Escazú demuestra el interés de la comunidad internacional de alinear y armonizar la legislación, los principios de derecho ambiental, y esto es totalmente compatible con los esfuerzos de desarrollo económico y con los esfuerzos de recuperación social que tanto necesitamos en estos momentos. Los quiero dejar con estos 5 mensajes claves. Escazú es una oportunidad para la transparencia, para la rendición de cuentas y la democracia, que es lo que han mencionado mis colegas y que es algo que Perú necesita tanto en estos momentos, sobre todo en un contexto de tanta corrupción. El Acuerdo de Escazú busca que se implementen mecanismos sustantivos. Nuestro desafío como país es la implementación. Los derechos de acceso que hemos comentado, participación, información y justicia, no deben ser vistos como obstáculos. Son una oportunidad, son derechos instrumentales, pero tienen un valor en sí mismo.
El acuerdo no compromete nuestra soberanía, no compromete los recursos naturales como patrimonio de la nación y no compromete nuestra autonomía frente a otras instancias internacionales. Y el acuerdo busca una articulación regional en materia de derechos ambientales. Eso es todo. Muchas gracias.